San Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, estaremos compartiendo hoy la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo con una hermosa parábola que vamos a degustar, hermano, en esta tarde con la ayuda del Señor. Dios me dé la gracia nomás, porque ahí es donde está el problema. El problema está en la capacidad del siervo, pero el Señor tiene poder también para usarme como un vaso de barro. San Lucas capítulo 15, el verso 11 en adelante, vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, había perdido y es hallado. Bendiga el Señor esta lectura de su palabra. Quiero invitarle ahí donde está usted a que me ayude inclinando su rostro a orar al Señor para que Él en esta tarde nos dé la gracia para compartir de su gloriosa palabra. Oremos al Señor. Padre mío, ante su gloriosa presencia estamos en esta hora, reconociendo, Señor, que hasta aquí hemos hecho lo que nuestro corazón, Señor, nos ha dado para hacer para usted. Hemos cantado, hemos loado su nombre a través de las glorias, hemos orado ante su presencia, hemos compartido en la comunión, Señor, la gratitud de nuestras hermanas. Ahora, Padre mío, viene este momento especial en el que tanto yo como todos mis hermanos estamos, Señor, con nuestro oído atento y nuestro corazón abierto a recibir lo que usted tenga para nosotros. Señor, no nos dejes huérfanos, no nos dejes solos. Señor, respáldenos por misericordia. Haga, Señor, por su gracia y misericordia, que esta palabra pueda ser bien hilvanada, bien explicada, Señor, a su pueblo, para que llegue a cumplir el propósito que en ella hay, de darnos a conocer alguna verdad escrita en ella. Señor, una verdad que nos haga bien, una verdad que nos aliente, una verdad que nos haga, Señor, volvernos a usted. Padre mío,
úseme como un vaso de barro. No permita que mis limitaciones, Señor, sean, Señor, motivo para que su palabra no sea bien expresada y explicada, sino que más bien, Señor, use usted mis labios, use mi ser, mi mente, mi cuerpo, mi corazón y todo mi ser, Señor, para su servicio y sobre todo para su gloria. Oh bendito Dios, en sus manos estamos en esta hora. Permita que mis hermanos y hermanas que están tras de estas pantallas también puedan, Señor, abrir su corazón y estar con un oído atento y de discípulo para recibir el mensaje suyo. Padre mío, todo esto se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre poderoso y santo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Hay en esta parábola, hermanos, que hemos compartido en su lectura, verdades profundas que necesitamos hoy compartir, analizar, profundizar, ya que esta parábola la lanza el maestro de los maestros. Yo, hermanos, mientras más uno lee las enseñanzas de Cristo Jesús, la forma de enseñar, una de ellas, ¿no es cierto?, por parábolas, tenían tal profundidad, hermanos, que la audiencia a la cual él exponía estas parábolas, mire, causaba impacto, para bien o para mal, pero causaba impacto en los corazones y en las vidas de quienes oían este mensaje. Y esta parábola que tiene que ver, ¿no es cierto?, bueno, el título que se lo da Reina Valera, ¿no es cierto?, dice parábola del hijo pródigo. Hay aquí alguna verdad que debemos conocer, hermanos, y esta es una de 3 parábolas que el Señor Jesús le lanza a una audiencia específica que eran los fariseos y saduceos. Cuando usted va al principio del capítulo 15, dice la Escritura, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Esa era la situación que estaban viviendo, ¿no es cierto?, en ese instante, ¿no es cierto?, el entorno de Jesús. Por eso Jesús lanza estas 3 parábolas, que la primera tiene que ver con la oveja perdida, en cual, ¿no es cierto?, el pastor va y deja las 99 en el desierto y se va por aquella que se perdió. Luego, ¿no es cierto?, habla de una moneda, una mujer que pierde una moneda, ¿no es cierto?, y que la busca, da vuelta a la casa hasta encontrarla. Y fíjese que tal la primera como la segunda parábola dice en uno de sus versos que cuando encontró este pastor la oveja perdida, ¿no es cierto?, dijo a sus amigos, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. La mujer que encuentra, ¿no es cierto?, la moneda perdida también, cuando una vez que la encuentra, llama a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y ahora el Señor, ¿no es cierto?, viene a mostrarle esta tercera parábola que tenía que ver en forma muy directa con fariseos y saduceos, porque habla aquí, ¿no es cierto?, la parábola de lo que el Señor Jesús quería mostrar a través de esa parábola, ¿no es cierto?, que es una forma, ¿no es cierto?, de enseñanza que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una verdad espiritual que el hombre debía conocer, y la hace el Señor, ¿no es cierto?, tan práctica como entendible a través de una historia que a veces conmueve el corazón, y muchas veces yo creo que a lo mejor escuchando este mensaje uno se ha conmovido humanamente hablando y sentimentalmente hablando, ya que este hombre, ¿no es cierto?, este joven, por decirlo así, que ha pedido a su padre todos los bienes, va y los pierde todo en el mundo y viviendo perdidamente hasta que no le queda nada y luego llega a comer algarroba. Pero ¿sabe? Quiero que partamos de una base diferente hoy, porque la base diferente aquí no es realzar y exaltar, ¿no es cierto?, al hombre joven, ¿no es cierto?, liberal que toma los bienes de su padre para derrocharlos, sino que aquí vamos a exaltar a la persona, ¿no es cierto?, que está como personaje clave de esta historia. ¿Y sabe quién es? Es un hombre, dice. De hecho, esta parábola parte diciendo, había un hombre que tenía 2 hijos. Siempre le hemos dado la importancia a este joven hijo pródigo por su arrepentimiento que tuvo y por volverse a su padre, pero la verdad que vamos a ir analizando de acuerdo a esta misma palabra lo que el Señor nos quiere decir. Cristo el Señor sabía perfectamente lo que había en los corazones de fariseos y escribas.
Ellos estaban cuestionando el que Cristo estaba, ¿no es cierto?, acercándose a hombres pecadores, a hombres malos, a hombres, ¿no es cierto?, que obviamente necesitaban más que nadie de la gracia y la misericordia de Dios. Y a través de esta parábola el Señor muestra su gracia bendita, y Él, ¿no es cierto?, usa esta parábola, y Él, sabiendo y conociendo los pensamientos de los hombres, lanza esta parábola que para un judío, especialmente para un pueblo judío, ¿no es cierto?, del primer siglo, era inentendible esta parábola, es imposible, no es algo lógico lo que el Señor Jesús está exponiendo como parábola. Porque primero dice que, ¿no es cierto?, este hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Para un judío esto era imposible de entender. ¿Sabe por qué? Porque la costumbre era que el hijo heredaba de su padre una vez que el padre era muerto, que moría el padre. Ese es el primer obstáculo que había para escribas y fariseos en esta situación, porque ellos no podían concebir de que un joven fuese, ¿no es cierto?, a pedirle los bienes a su padre para irse a malgastarlo. ¿Por qué? Porque eso era decir, para ellos, ¿no es cierto?, era decir: bueno, este joven, yo ya no quiero más con mi papá, me interesa poco lo que pase con él, mejor se muriera para yo disfrutar lo mío. O sea, era algo impensado, porque el respeto que había en ese primer siglo, ¿no es cierto?, de los hijos hacia los padres, o que debía haber de los hijos hacia los padres, era tremendo, sobre todo en una cultura judía. Pero Jesús lanza esta parábola y comienza a abrir los ojos y los sentidos de fariseos y escribas, de tal manera que ellos seguramente movían la cabeza. ¿Por qué? Porque no entendían lo que Jesús está diciendo. Además dice que, no muchos días después, dice que su padre le dijo, ¿no es cierto?, el joven: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y fíjese que el padre le reparte los bienes. Eso menos entendido para un judío, porque era decirle: hijo, bueno, esto es ilegal, pero lo voy a hacer contigo. Pero está mostrando el Señor a través de esta parábola una característica, ¿no es cierto?, de este padre amoroso. Y dice que le entrega los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Primer punto. Usted sabe, y hemos estudiado mucho al respecto de esto, que los judíos eran tan cerrados que ellos no concebían, por lo menos, ¿no es cierto?, ir a una ciudad, ¿no es cierto?, pagana, o a otra ciudad que no fuera las ciudades de ellos. Y se iban, ¿no es cierto?, dice que ellos se sacudían hasta el polvo de los pies que habían pisado, ¿no es cierto?, para allá, porque no había un apego. Pero ahora la parábola Cristo le está diciendo, ¿no es cierto?, a estos saduceos y escribas, de que de alguna manera le está diciendo: bueno, este hijo es tan mal agradecido, ¿no es cierto?, que toma los bienes y se lo va a gastar a otro lugar además. O sea, está marcando, ¿no es cierto?, algo que es terrible todavía, porque está diciendo, aparte de ser, ¿no es cierto?, imprudente este joven, el padre consciente de esta imprudencia, y más encima, ¿no es cierto?, este hijo se va y malgasta todo por ahí. Era inentendible para ellos. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Mire, Cristo está exponiendo esta parábola, y yo quiero que usted vaya al pensamiento de cómo estaba esa audiencia, pensando, diciendo: es que esto es ilógico. Cómo este joven, entendiendo, ¿no es cierto?, y bajo una mirada y un concepto judío, va a cometer esta locura, irse a otra ciudad, además con inconverso, con pagano, se va a llegar, ¿no es cierto?, a un hacendado que no era obviamente del mismo pueblo, y va a querer más encima cuidar cerdos, que para los judíos esto era inmundicia. No, está hablando locura. Jesús está diciendo cosas ilógicas, pero Jesús le estaba llevando a algo que había que mirar, a algo que había que analizar. Este joven, ¿no es cierto?, usted conoce perfectamente la historia, ni las algarrobas podía comer, porque obviamente las algarrobas no eran comibles, y por eso no se lo permitían comer. Pero este joven, ahora viene, ¿no es cierto?, Jesús a contar de que este joven en un momento determinado se vuelve en sí, recapacita, había sido malo, le había pedido los bienes a su padre para malgastarlo, y el hermano mayor lo dice con rameras, o sea, había vivido una vida licenciosa, liberal y promiscua, y qué sé yo, y con todos los pecados habidos por haber. Y ahora este mismo hombre, joven pecador, dice que Jesús, contando la parábola, que él se vuelve en sí, y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Jesús, en la exposición de esta parábola, le está diciendo, ¿no es cierto?, que este joven se reconoce pecador. Pero fíjese que hasta aquí este joven no reconoce amor en su padre. Porque él se está volviendo en sí, se está arrepintiendo porque se da cuenta que él cometió pecado, pero no porque él esté amando y deseando a su padre o deseando el amor de su padre. Jesús está exponiendo verdades profundas a través de esta parábola, y el Señor lo hace y le dice que volviendo en sí, o sea, este hombre, ¿no es cierto?, de alguna manera Jesús lo está mostrando como un hombre arrepentido porque se da cuenta de su pecado. Y ahí Jesús ya está marcando, ¿no es cierto?, una cosa que viene a terminar en lo que Él va a enseñar de atrás, que es la gracia del Señor. Que es la gracia del Señor. Y cuando dice, ¿no es cierto?, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí ya Cristo marca y va a mostrar a un padre lleno de amor, lleno de misericordia. Fíjese que para la costumbre judía era inconcebible de que un hombre, ¿no es cierto?, un judío de raza judía, con toda la enseñanza judía, hiciera eso de ir y correr a la silla de un hijo que le había malgastado sus bienes, que lo había desechado como padre, y que ahora lo ve y no solo lo espera, sino que va en pos de él corriendo. Para los judíos esto era imposible de entender, porque los judíos decían de que si algún hijo deshonraba a su padre, debía pagar, y si se arrepentía, tenía que sufrir algunas consecuencias antes de... Pero mire, Cristo a través de esta parábola está mostrando a un padre amoroso, que no le importa el pecado de su hijo, que no le importa cómo su hijo haya malgastado sus bienes, sino que cuando lo ve, se conmueve, dice, y bien movido a misericordia. Ojo, primero, movido a misericordia, dice que el padre lo ve y corre. Cristo está marcando a través de esta parábola algo que para los judíos, ¿no es cierto?, era inentendible. Está marcando que ese padre pasó por encima, ¿no es cierto?, de los pecados de su hijo. ¿Por qué? Porque ve que su hijo viene ahora arrepentido y él corre hacia él. No sé si a usted le va haciendo eco ya a dónde Cristo está llevando a estos hombres, a fariseos, saduceos, a dónde escriba, a dónde lo está llevando con esta parábola. Lo está llevando a mostrar las virtudes, ¿no es cierto?, de Cristo mismo. Un padre amoroso, un padre que va a los pecadores, un padre que corre en pos, que no espera que el pecador venga, sino que él va primero al pecador. Eso le está mostrando Cristo el Señor a través de esta parábola a estos hombres. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Es de pensar, hermano, y de hacerse esa imagen ahí de un padre corriendo, levantándose sus vestidos, que lo usaban muy largos, hermano. Esto ya, para estos judíos que estaban oyendo esta parábola, era menos entendible. ¿Por qué? Porque usted sabe que los judíos eran muy pulcros en esto. Era una deshonra para un hombre levantarse sus vestidos. Tanto así que los sacerdotes que usaban las túnicas largas, si se ensuciaban cuando ministraban en el templo, cuando sacrificaban los animales, si se ensuciaban sus vestidos en las puntas, los bordes abajo con sangre, no podían ellos levantarlo, tenían que dejarlo ahí, porque eso era, ¿no es cierto?, una deshonra para ellos levantar su vestido. Pero este padre, mire cómo lo muestra Jesús. ¿Y a quién se lo muestra? A aquellos líderes, aquellos religiosos que conocían al revés y al derecho, ¿no es cierto?, esas normas que ellos mismos tenían, y muestran a este padre. Jesús muestra a este padre levantándose sus vestidos y corriendo hacia su hijo, y sin importarle que su hijo venía sucio y hediondo, quizás a cerdo y a comida de cerdo, dice que lo abraza y lo besa. Le está Cristo mostrando aquí el amor de un padre amoroso, la misericordia de un padre amoroso, amor y misericordia que usted y yo hemos recibido y hemos gozado gracias a su misericordia. Y fíjese que le sigue mostrando esto. Y el hijo dice al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. La parábola está exponiéndose, Cristo la está entregando y está diciéndole a su audiencia, ¿no es cierto?, que luego del arrepentimiento viene una obra poderosa de un padre amoroso, que es devolver la dignidad que este joven había perdido. Porque el pecador, cuando vuelve arrepentido a Cristo, a las plantas del Señor, recibe, ¿no es cierto?, dignidad de nuevo.
le estaba mostrando, hermano, el evangelio mismo a estos hombres, Cristo el Señor, y le está mostrando de que ese padre amoroso, una vez, ¿no es cierto?, que el hijo vuelve, ¿no es cierto?, le está devolviendo su dignidad, dice que le pone calzado en sus pies, le pone vestido nuevo, le pone un anillo en su mano. Eso es devolver la dignidad, que es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo, y que es lo que Cristo está presentando a través de esta parábola hermosa. Y fíjese que hasta aquí todo bien. ¿Por qué? Porque la historia sigue y continúa de una forma hermosa. El hijo pródigo, que ahora vuelve arrepentido, recibe el amor de su padre, es reconciliado con su padre y además le devuelve su dignidad. Pero queda un último personaje. Acuérdese que la historia comienza con que un hombre tenía 2 hijos y falta ahora el segundo hijo. Y el segundo hijo lo muestra aquí el Señor Jesús como uno que estaba trabajando en el campo y que cuando vuelve, ¿no es cierto?, se encuentra que hay ruido en la casa, que hay fiesta en la casa, que hay danza, ¿no es cierto?, y hay cánticos, y quizás hasta el olor a asado encontró ya que habían muerto el becerro gordo. Y él le pregunta a uno de los criados de la casa: ¿y qué es eso que está pasando? Y el criado le dice: es que tu hermano que estaba muerto ha vuelto, y tu padre ha muerto el becerro gordo. ¿Por qué? Porque hay fiesta. ¿Se acuerdan de las otras 2 parábolas? Cuando aquel pastor encontró la oveja perdida, ¿no es cierto?, se gozó con sus amigos y hizo fiesta. La mujer que encontró la moneda perdida, ¿no es cierto?, ahora está encontrada la moneda y llama a sus amigas y vecinas para hacer fiesta también. Y ahora este padre amoroso que representa a Cristo el Señor ha encontrado, ¿no es cierto?, a su hijo que ha vuelto y él hace fiesta también. Pero este hermano mayor se molesta y fíjese que no quiere entrar. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, su padre se entera que él no quiere entrar y el padre sale a él. Ojo, un padre con 2 hijos salió al encuentro del malo, pero también ahora sale al encuentro del que supuestamente era bueno. ¿Y sabe lo que hace el padre? Va y le explica, le dice: hijo, tu hermano que había sido muerto es hallado, ha vivido, que se había perdido y ahora es hallado, así que hemos hecho fiesta por ello, así que ven y gózate con nosotros. Pero este hijo mayor, fíjese que dice la palabra del Señor que se molesta con el padre. Y él le dice al padre: padre, tanto tiempo que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Mire, primero se justifica a sí mismo, diciendo que nunca le había desobedecido y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo para él. Y la respuesta de este padre amoroso, ¿cuál es? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Termina ahí esta parábola, hermano, pero mire, para el joven, ¿no es cierto?, que había desperdiciado su vida, que había desperdiciado sus bienes, ¿no es cierto?, los bienes de su padre, ahora vuelve arrepentido y su padre le perdona y le hace fiesta. El padre ahora está feliz porque tiene a los 2 hijos con él. Pero fíjese que al final de esta historia, Jesús le está presentando esta parábola y estos hombres se encuentran con que esta historia no tuvo un final completo. ¿Por qué? Porque aquí no dice que el hijo se arrepintió. Este hijo, ¿no es cierto?, mayor, el hermano que estaba ahí enojado y molesto, no dice, porque pudo haber dicho, ¿no es cierto?, la historia, pero este hijo se reconcilió con su padre y se arrepintió de haber tenido celo de su hermano y se fue y disfrutaron la fiesta. No, la fiesta, ¿no es cierto?, para él no fue. Y de hecho termina la historia, la parábola ahí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que Cristo estaba haciendo en ese momento? Es marcándole y dando el pase, porque la historia de esta parábola la iban a terminar estos mismos, ¿no es cierto?, fariseos y escribas. Acuérdese usted que la historia dice que en pocos meses más adelante estos mismos fariseos y escribas fueron los que dieron muerte ¿a quién? A su propio padre. ¿Por qué? Porque Cristo representado en esta historia de un padre amoroso, fue muerto por estos mismos hombres. ¿Sabe cuándo Cristo, ¿no es cierto?, termina esta parábola? En la cruz, con los fariseos y los escribas diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, denle muerte. Y con un madero, y en un madero le han dado muerte. Ahí termina recién esta parábola. Fíjese que aquí está inserto toda la verdad del Evangelio del Señor. Un padre que tiene 2 tipos de hijos, uno pecador,
liberal, que ha malgastado sus bienes en el mundo, pero que en algún momento, ¿no es cierto?, recapacita a través de una palabra, a través de algo que Dios ha gestado y a través de lo que Dios ha hecho, ¿no es cierto? Y este hijo recapacita, se vuelve, se arrepiente y su padre le perdona y su padre lo besa, lo abraza y le pone el niño en su mano. Pero por otra parte está también un grupo, ¿no es cierto?, que representa el hijo mayor, que es un grupo que es, ¿no es cierto?, la parte religiosa, que en realidad los representaba a ellos, fariseos y escribas, que estaban ellos, ¿no es cierto?, molestos por lo que Cristo estaba haciendo. Cristo dijo: yo no he venido, ¿no es cierto?, a los buenos, yo he venido a los malos, he venido a los enfermos. ¿Por qué? Porque los enfermos tienen necesidad de médico, lo había dicho, el Señor lo había expresado. ¿Por qué iba y estaba y comía con los pecadores? No era para hacerse pecador, era porque los pecadores eran los que necesitaban ser perdonados, eran los que necesitaban ser, ¿no es cierto?, misericordia con ellos. Y eso es lo que Cristo estaba representando en esta parábola. Ahora, hermanos, el Señor Jesús, ¿no es cierto?, representado en este Padre amoroso, ha hecho lo mismo en esta humanidad. Ha recibido, ¿no es cierto?, a todos los pecadores que éramos, que ni siquiera, ¿no es cierto?, teníamos ningún mérito, ninguna acción que nos haya favorecido, porque habíamos malgastado todo, nos habíamos derrochado todo, y el Señor Jesús con misericordia vino a pagar el precio por nosotros. También por una casta religiosa de judíos que creían que estaban, ¿no es cierto?, y estaban en la condición para recibir al Dios del cielo. Miren, no pudieron recibirlo, más bien ellos lo rechazaron y aún lo clavaron en una cruz. Mas el Señor, ¿sabe?, los amó a ellos, nos amó a nosotros, amó a toda la humanidad, porque este Padre representado en esta parábola no solo fue amoroso con aquel hijo pródigo, y no solo fue amoroso con aquel hijo, ¿no es cierto?, que en cierto modo fue egoísta, sino que con los dos, a los dos Él los amó de la misma manera, solo que uno, ¿no es cierto?, pudo reconocerlo y gozar, y los otros simplemente lo rechazaron. Hoy, hermanos, si tuviésemos que ver nuestra condición, yo no sé cuál sea la condición suya o la situación suya, ¿en qué lado de esta balanza está usted? Si en el lado de aquellos, ¿no es cierto?, que como el hijo pródigo malgastaron todo, pero que ahora gozan de la misericordia del Señor, o en el lado de aquel religioso, ¿no es cierto?, que está creyendo que tiene méritos para poder estar, ¿no es cierto?, en la casa de su Padre. Más sabe que el Señor Jesús vino a morir por todos, por aquellos que no teníamos ningún mérito, como por aquellos que piensan que tienen mérito. Más sabe, hay un punto aquí, el Señor Jesús en Isaías 53 lo dijo: mas el herido fue por nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, lo que debíamos haber sufrido nosotros, lo sufrió Él. Ese Padre amoroso representado en Cristo, el Señor, hizo todo por nosotros, lo hizo por usted, lo hizo por mí. A veces, hermanos, nosotros somos pecadores arrepentidos que hoy glorificamos al Señor porque tenemos misericordia del Señor. Pero a veces también pasamos a ser ese religioso que no quiere que otros lleguen, y consideramos a algunos, ¿no es cierto?, inmerecedores de esta casa. Más yo le digo, tanto los pecadores que se han arrepentido como aquellos religiosos que han vivido toda una vida sin darse cuenta del amor del Señor, merecen y son dignos de salvación. Pero hay que volverse al Señor. Hay que volverse al Señor. Aquí hay una condición que debemos rescatar dentro de esta parábola. ¿Y cuál es la condición? La condición de arrepentido de aquel hijo que había malgastado todo. Porque, ¿sabe?, aquel hijo religioso no mostró arrepentimiento. No mostró ni siquiera misericordia por su sangre, ni por su hermano, porque él debía haber hecho un mea culpa, haber dicho: bueno, si yo soy el hermano mayor, debía haber aconsejado a mi hermano que no malgastara los bienes en el mundo. ¿Sabe? No, el religioso no se da cuenta de eso. Yo quiero, hermano, y deseo en mi corazón que más bien nosotros seamos parte de aquel pecador arrepentido que se da cuenta que solo en su Padre y en la casa de su Padre hay misericordia, hay alimento, hay bendición y hay vida. ¿Por qué, hermanos? Porque los religiosos a veces creen que han pasado su vida, o por haber pasado su vida en el Evangelio, ya son dignos y merecedores de nada. No, más bien, ¿sabe lo que hicieron estos religiosos? Dieron muerte a Cristo Jesús. Está bien, tenía que ser así para que todos recibiéramos salvación, pero el Señor merece que hoy día sea reconocido como este Padre amoroso que, hermano, derrochó amor,
derrochó misericordia, dice la Escritura, y Él cuando vio a su Hijo desde lejos, dice, fue movido a misericordia. Eso mismo hizo el Señor con usted, y eso mismo hizo el Señor conmigo, cuando nos vio cargados de inmundicia, cargados de pecados. El Señor dijo, oh, ahí está mi Hijo, es mi Hijo, viene hecho pedazo, viene destruido, pero es mi Hijo. Se levantó su padre y corrió para poder encontrarnos también, y eso, hermano, desde la mañana he sentido este gozo. ¿Sabe por qué? Porque nos dimos cuenta a través de su palabra que nosotros no teníamos ningún mérito, y que todo lo que el Señor ha hecho lo ha gestado Él en su amor, en su misericordia. No hay nada que usted y yo merezcamos, hermano. Por lo tanto, ¿qué nos queda como reflexión hoy? Que seamos como aquel joven arrepentido que se vuelve a la casa de su Padre. ¿Sabe por qué? Porque solo en nuestro Padre hay gozo, felicidad plena, y tenemos todo lo que necesitamos. Mas no seamos como aquel religioso. Hermano, por favor, entienda esto. No sea usted como aquel hijo religioso que creía que lo hacía todo bien y que no gozó del amor de su Padre. Porque sabe, lo más lindo de todo esto es gozar del amor del Señor. Fíjese que Cristo hizo tanto por nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses le dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para venir a morir a una cruz, a morir por nosotros, por nuestros pecados. Haya también ese sentir, hermanos, de que nuestro Padre es lleno de amor y misericordia. Y yo quiero en esta tarde terminar este mensaje, exaltar y resaltar los atributos de la personalidad de Cristo el Señor. Su amor, su misericordia, su gracia bendita. Cuánta paciencia nos ha tenido. Hermanos, seamos el hijo menor o el hijo mayor, el Señor ha tenido paciencia de nosotros, pero ¿sabe lo que hoy día deben hacer en el corazón suyo y mío? Es devoción, es gratitud por este Padre amoroso, porque Él lo hizo todo primero. Él fue el que salió corriendo a recibirnos. Él fue el que nos esperó por años. Él fue el que obvió todos nuestros pecados, nuestras faltas. Él es el que obvió nuestras imperfecciones. Obvió que derrochamos tanto afuera y que hoy día, ¿no es cierto?, nos ha mostrado su amor y su misericordia, levantando sus falditas y corriendo nuestros encuentros. ¿Sabe qué? Me emociona esa parte donde dice que corrió, lo abrazó y le besó su cuello. ¿Cómo venía, hermano? No sabemos. Pero el Señor lo hizo a través de esta parábola. El Señor nos muestra tanto amor, y sabe que ya no para ese, ¿no es cierto?, hijo pródigo, ni para ese hijo, ¿no es cierto?, que estaba ahí creyendo ser, ¿no es cierto?, un buen hijo, sino que el amor que el Señor hoy día nos muestra es lo que Él ha dado por mí y ha dado por usted también. No sé si eso le causa gozo, alegría, pero a mí, hermano, me causa mucha devoción, mucha gratitud, porque el Señor lo ha hecho todo por nosotros. Él se merece que usted y yo le demos todos los días de nuestra vida la gloria, la alabanza y la honra, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle a que ahí donde está, usted incline su rostro, porque vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Oremos todos juntos al Señor. Bendito Dios y Padre de misericordias, gracias le damos, Señor, porque somos tan indignos, porque somos tan pecadores, Señor, que cuando nos miramos a nuestro interior, aún con nuestros pensamientos, Señor, te fallamos. Hemos derrochado tantas cosas en nuestra vida, cosas que usted nos ha dado, Señor, y a veces nos hemos perdido en ellas. Pero, Señor, usted ha tenido tanto amor y misericordia que usted mismo ha gestado el volvernos a usted, el poder reconocer que solo en usted hay alimento, que solo en usted hay gozo, que solo en su casa, Señor, tenemos paz y tenemos misericordia y tenemos todo en abundancia. Señor, ha sido su amor el que nos ha llamado, el que nos ha hecho volvernos, Señor, el que nos ha acercado a usted mismo y nos ha llamado, Señor, dice su palabra, con cuerdas de amor, Señor, nos ha recogido. Y hoy, Señor, engrandecemos su nombre y le bendecimos porque usted ha mostrado su amor y su gran misericordia para con nosotros, porque méritos no teníamos ninguno, al contrario, Señor, éramos meritorios de muerte por a causa de nuestros pecados, y usted, Señor, nos ha dado esta misericordia. Usted, Señor, se ha dignado a morir por nosotros, Señor, porque Cristo representa a Dios mismo, Señor. Por eso, Padre, le damos gracias en esta hora por su misericordia, le
damos gracias porque usted nos permite hoy analizar nuestra vida y si en alguna manera, Señor, nos hemos comportado liberalmente, Señor, y en pecado como este hijo menor, o a lo mejor nos hemos vuelto religiosos como aquel hijo mayor, nos perdone, Señor, y nos haga volvernos a usted y declarar con nuestros labios nuestra gratitud y nuestro amor hacia usted, el reconocimiento que tenemos, Señor, de que si no fuera por usted no seríamos nada, no estaríamos en estos medios de gracia, no seríamos parte de su familia, Señor, no seríamos nada en esta vida. Padre mío, gracias porque reconocemos su gran amor y su gran misericordia. Permita, Señor, que cada corazón presente que ha escuchado este mensaje en esta tarde pueda situarse en algún lugar y de alguna manera, Señor, en el lugar que debe estar, para que reconozcamos que hemos pecado y nos volvamos a usted. Señor, que abramos nuestra vista, porque, Señor, usted tampoco acepta la religiosidad de los hombres, sino que al contrario, usted quiere, Señor, que vivamos el amor suyo, que disfrutemos de su amor y su gracia, porque eso es lo que usted ha derramado de gracia. Ningún mérito propio, Señor, es solo su gracia y solo su misericordia. Ayúdenos a ser agradecidos. Ayúdenos, Señor, a reconocer sus méritos grandes, Señor. Ahí en la cruz, como dice, Señor Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, Señor. Esa frase, Padre mío, inunda nuestro corazón, Señor, y que la siga inundando para que reconozcamos que nuestro pecado fue el que le llevó a usted a la cruz, Señor amado, que nuestro pecado llevó a Cristo Jesús a esa cruz, en donde fue muerto a causa de ellos, de nuestros pecados y faltas, Señor. Por lo tanto, hoy día no nos resta otra cosa que ser agradecido de usted, que ser, Señor, agradecido de su grande misericordia. Bendiga esta iglesia, esta congregación que hoy ha escuchado esta palabra, y que podamos, Señor, en nuestro corazón quedar con ese dejo de gratitud profunda, Señor, ese dejo de alabanza a usted, que se la merece. Bendito Dios, confirme estas palabras en nuestros corazones y bendígala, Señor. Se lo rogamos por los méritos gloriosos de Cristo, su Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Invito a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.